Por favor, busquen Lucas, capítulo 16. Vamos a empezar en el 19. Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés tienen, y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Padre, bendice tu palabra en esta tarde. Solo tú puedes hacer eso. Ningún predicador puede salvar a los pecadores, pero tú sí puedes. Edifica tu iglesia y salva a los que no son salvos. Bendice tus iglesias donde se predica tu verdad hoy. Oh Dios, que haya muchos salvos en México, en todo el mundo. Bendice tu palabra que predicará Gerardo en unos minutos en esa. Bendícenos a nosotros con el poder de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Hubo un cantante hace muchos años que fue muy famoso, Antonio Aguilar. Murió hace muchos años. Él se dedicó toda su vida pues a amontonar dinero, dejó mucho dinero, pero pues él nunca buscó a Dios. Murió, y como él nunca buscó a Dios, pues ustedes ya saben en dónde se encuentra. ¿Qué pensará ahora acerca de sus hijos? Antonio Aguilar tiene hijos y nietos, nietas, que siguen el mismo camino de su papá, de su abuelo, que andan detrás del dinero y de la fama. ¿Qué pensará ahora Antonio Aguilar? ¿Qué diera yo por ir a la tierra y decirle a mis hijos y decirle a mis nietos que estoy sufriendo aquí en este lugar? Que Dios me permitiera ir a hablarles para que ellos no vengan aquí. Supongamos que Dios le permitiera a Antonio Aguilar salir del infierno y que se le apareciera a uno de sus hijos y que le dijera: hijo, estoy sufriendo, arrepiéntete, busca a Dios, porque si no tú vas a venir a sufrir aquí, a este lugar donde yo estoy sufriendo.
¿Creen ustedes que si sucediera eso, si Dios le permitiera hacer eso, creen ustedes que ese hijo a quien se le apareciera sería salvo por eso? ¿Se arrepentiría de sus pecados por eso? Aquí dice que no. Aquí Cristo está diciendo que no. Este hombre rico quería que alguien viniera a la tierra y le hablara a sus 5 hermanos para que, conociendo el Evangelio, pudieran creer en Cristo y ser salvos. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo el Señor? Dice, ¿tienen a Moisés? ¿Tienen a los profetas? ¿Tienen las Escrituras? No, Señor, es que eso no es suficiente. Dice, pero si alguien resucita y va y les habla del Evangelio, entonces sí van a creer. Dice, no. Si teniendo las Escrituras no creen, aunque alguien resucite y vaya y les diga, ni así van a creer. Vamos a suponer que Dios le permitiera venir a este hombre a la tierra y que trajera fotos del infierno, que Dios le permitiera traer fotos, que se las enseñara a su hijo. ¿Creerían que existe Dios, que existe el infierno? Está escrito que Dios usa su palabra para convertir a los pecadores. El Espíritu Santo hace que la palabra penetre en el corazón de las personas. Esas personas ven su pecado, se arrepienten y son salvas. Y hay una parte donde Pablo dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero vean cómo dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Pero qué quiere decir eso? No dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. No dice así. No, dice, y el oír por la palabra de Dios. O sea, que si una persona oye y es salva, es porque la palabra de Dios penetró en su oído, penetró hasta adentro. O sea, muchas personas oyen, pero siguen siendo sordos espirituales. Solamente Dios puede hacer que un sordo espiritual deje de serlo. Solamente Dios puede hacer que la palabra penetre y lleve fruto. Solo Dios puede hacer que la palabra nos muestre nuestro pecado y que nos arrepintamos del mismo. Eso no lo puede hacer el predicador, ni la pura palabra de Dios. Porque hay personas que leen y leen y leen y no son salvas. Hay personas que escuchan y escuchan la predicación y no son salvas. Entonces, solamente Dios puede hacer que su palabra penetre. En Estados Unidos salió hace algunos años un libro que se vendió mucho. Un libro que se llamó El cielo es real. De ese libro hicieron una película. Ese libro, El cielo es real, habla supuestamente de un niño que tenía 4 años y que murió y que resucitó. Y después, cuando resucitó, según decía, habló de que vio a Dios y que habló con él. Se vendieron 13 millones de copias de ese libro, 13 millones de libros, y se hizo una película. Hay otro libro que se vendió mucho también, un libro que se llamó 90 minutos en el cielo. Se vendieron 6 millones de ese libro. Otro libro que se vendió mucho fue un libro que se llamó 23 minutos en el infierno. Como ven, un hombre que supuestamente fue al infierno y que regresó. Pero qué curioso, se venden mucho estos libros y los buenos libros, los libros de teología, se venden muy poco. Esas ideas de que esas personas fueron al cielo y regresaron, algunos le llaman turismo celestial. ¿Existe el turismo celestial?
personas que van de turistas y que regresan. Esas personas que leyeron ese libro del cielo es real, ¿les serviría de algo? Los que vieron la película, ¿recibirían un beneficio? Yo supongo que esas películas de ese tipo le gustan mucho al diablo, no hacen ningún bien. Los que leyeron ese libro, ¿de qué les sirvió? Los que vieron la película. En lo que acabamos de leer ahorita en Lucas, nos dice el Señor que la fe verdadera, la fe que salva, no está basada en señales ni en milagros, sino en la palabra de Dios. La fe que salva es producida por la palabra de Dios. La Biblia habla de personas que resucitaron. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento habla de que el profeta Elías resucitó al hijo de la viuda. Más adelante habla de Eliseo que resucitó al hijo de la tsunamita. Y Cristo resucitó a la hija de Jairo, resucitó al hijo de la viuda de Naín. Y resucitaron muchos cuando Cristo murió en la cruz. ¿Se acuerdan? La Biblia no dice cuántos. Muchos salieron de sus tumbas cuando Cristo estaba muriendo en la cruz. Y acuérdense, la resurrección más impactante, la de Lázaro, que ya tenía 4 días de muerto y que resucitó. En Hechos también pueden ustedes leer cómo Pedro resucitó a una mujer que se llamaba Dorcas o Tabita. Eso está en Hechos 10. Y en Hechos también está escrito que Pablo resucitó a un joven que se llamaba Eutico, que cuando estaba predicando Pablo se cayó del 2º piso y se mató. Pablo oró por él y lo resucitó. Pero ninguno de los resucitados que les estoy mencionando, ninguno narró sus experiencias. O no quiso Dios que quedaran registradas sus experiencias. Por ejemplo, Lázaro cuando resucitó, pues les contaría a sus amigos. Pero no está escrito nada de eso. No quiso Dios que quedara registrado eso. Lo que Lázaro vio cuando resucitó, tal vez le contó algo de eso a sus parientes. Le contaría a sus vecinos más cercanos, no sé. Lázaro estuvo en el cielo 4 días y Dios le permitió regresar. ¿Qué cosas vio Lázaro en 4 días? ¿Qué cosas oyó Lázaro en esos 4 días? Isaías, Daniel y Ezequiel tuvieron visiones del cielo, tuvieron visiones de Dios. El apóstol Juan tuvo visiones de Dios. ¿Se acuerdan cómo reaccionó Isaías cuando tuvo una visión de Dios? Dice que cayó como muerto a sus pies. Ezequiel también, Daniel igual. Miedo, reverencia, temor cuando tuvieron esas visiones. Pero este niño de El cielo es real dice que vio a Dios y dice que Dios es como un anciano muy bonachón, muy amable, muy sonriente, muy agradable, como Santa Claus, más o menos. Vean ustedes en Juan, en el capítulo 6. Dice Juan 6:46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. ¿Quién es el que vino de Dios? Es Cristo. Dice, este ha visto al Padre. Pero vean cómo empieza el texto. No que alguno haya visto al Padre. Entonces, ese niño de 4 años que supuestamente murió y fue al cielo, él no vio al Padre. No pudo ver al Padre.
Vean Primera de Timoteo. Capítulo 6. Primera de Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, está hablando de Dios, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Ningún hombre puede ver a Dios. Y vean Proverbios también, en el capítulo 30. Ven, Proverbios 34. ¿Quién subió al cielo y descendió? Bueno, pues aquí podemos poner a Lázaro, es una excepción. ¿Quién subió al cielo y descendió? Entonces, estos que dicen que fueron y regresaron, escuchen, todos mienten. En Hebreos 9:27 hay un texto que dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Está establecido que los hombres mueran una sola vez, pero Lázaro murió 2 veces. Murió, resucitó y volvió a morir. Y todos los que resucitaron, que les mencioné igual, murieron 2 veces. Está establecido a los hombres que mueran, pero Elías no murió. Enoc tampoco murió. Fueron contadas excepciones. Y está escrito también que habrá algunos creyentes que no van a morir cuando Cristo venga. O sea que serán transformados así en un abrir y cerrar de ojos, no van a morir, serán transformados para poder entrar en el cielo, porque con este cuerpo que tenemos no podemos entrar. Vean Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí habla de los que no morirán. Los demás, millones de personas, mueren, y después de que mueren, inmediatamente van al juicio. Cuando una persona muere, su cuerpo va a la tumba, y su alma espíritu va o a Dios, o va con Dios, o va al infierno. No hay otra opción. Nada de purgatorio, nada de limbo. ¿Se acuerdan cuando Elías oró por aquel niño que estaba muerto? El alma del niño volvió al niño y revivió. Esto quiere decir que el alma es algo separado del cuerpo. Eso lo niegan los falsos testigos de Jehová. Ellos dicen que la vida y el alma es lo mismo, que cuando una persona pierde la vida, pierde el alma. Esto es falso. El alma de este niño volvió al niño y el niño revivió. Entonces el cuerpo es una cosa y el alma es otra. El caso del apóstol Pablo nos aclara algunas dudas. Busquen ustedes 2 de Corintios, capítulo 12.
Aquí el apóstol está hablando de él mismo, pero no menciona su nombre por modestia, porque Dios no quiso que lo mencionara. Pero está hablando de él mismo. Segunda de Corintios 12, ¿ya lo tienen? Ciertamente no me conviene gloriarme, no me conviene presumir, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Vean, vendré a las visiones que yo tuve y a las revelaciones que Dios me dio. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, o sea, Segunda de Corintios fue escrito 14 años después de su conversión, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Vean, él fue arrebatado hasta el tercer cielo, hasta donde Dios mora. Pero Pablo dice que él no sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. No sabe si fue físicamente o fue espiritualmente. Ahora él no está mintiendo. Él simple dice, no lo sé, no puedo explicarlo. Que fue arrebatado, dice el 4, que fue arrebatado al paraíso, o sea, el paraíso del tercer cielo es lo mismo, donde oyó palabras inefables, palabras que no se pueden expresar, que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, o sea, de ese hombre que fue allá. Pero de mí mismo, vean, o sea, de mí mismo personalmente dice, en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Aquí Pablo nos enseña algunas cosas con estas palabras que son muy interesantes. Nuestro cuerpo, tal y como está, no está adaptado para ir al cielo. Así como estamos, no podemos entrar en el cielo. Pero vean una cosa, Pablo fue y regresó. ¿Cómo fue que fue y regresó? Fue al tercer cielo, pero ¿en dónde está el tercer cielo? Podríamos pensar que está a millones de años luz, pero no puede ser eso. Tomó una nave espacial y se fue a la velocidad de la luz. Lo que podemos decir más bien es que hay una dimensión paralela a esta. O sea, que en realidad las cosas espirituales, el tercer cielo está bien cerquitita de este, como si estuviera pegado a este, y que al morir inmediatamente pasamos de esta dimensión a la otra. En el Apocalipsis, ustedes recordarán que se menciona un mar de cristal, ¿se acuerdan? Dicen algunos comentaristas que a través de ese mar de cristal Dios nos ve, pero que nosotros no lo podemos ver a Él. Ya ven ustedes que a través del agua las cosas como que se distorsionan. Entonces nosotros no lo vemos a Dios así medio distorsionado, pero Él nos ve a nosotros claramente. Allá en el cielo, en el tercer cielo, Pablo vio cosas que Dios no le permitió registrar en su palabra. No quiso Dios que escribiera acerca de eso. Hay un versículo que ustedes tal vez recuerden, donde dice Pablo que tiene el deseo de partir y de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. O sea, él sabía por experiencia que ir con Cristo es muchísimo mejor que estar aquí, porque ya había ido con Cristo. Ese es su único comentario de lo que vio, no hay otro comentario. Estar allá es mucho mejor que estar aquí. Lázaro también lo supo, porque estuvo 4 días allá. Un comentarista dijo, que se oye medio chistoso, de que Lázaro, después de que resucitó, ya nunca volvió a reír. Ya nunca volvió a reír porque suspiraba por regresar allá. Él sabía que allá es muchísimo mejor que aquí. Hay una parte donde el apóstol Pablo dice que tenemos en el cielo una casa no hecha de manos. Pablo sabía eso. O sea, podríamos pensar que cuando Pablo fue al cielo estuvo en esa casa. Dice, tenemos una casa, o sea, yo la tengo, ustedes hermanos la tienen también.
Pablo sabía por experiencia que Cristo había resucitado. Cristo se le apareció, Cristo lo vio, Pablo lo vio, lo escuchó. Pero Tomás, cuando supo que Cristo había resucitado, tenía dudas. Dice, no, yo si no puedo meter mis manos en sus heridas, yo no creeré que Cristo haya resucitado. Nosotros tenemos dudas de que ciertas personas hayan tenido experiencias cercanas a la muerte. ¿Quién sabe cuántas cosas ocurrirán en una persona que ya está cerca de la muerte? Pensamientos que tienen, cosas que no podemos explicar. No dudamos que hayan tenido algunas experiencias, pero que hayan tenido experiencias, que hayan ido al cielo y que hayan visto a Dios y que hayan regresado, eso sí no lo creemos. Hay personas que son muy sensibles, como muy nerviosas, que tienen pesadillas, sueños, visiones. Hay personas que les gusta mucho hablar de sus sueños, pero pues ¿qué significan los sueños? ¿Tienen algún significado? Hay un libro que escribió Juan Bunyan que se llama Gracia Abundante, donde él habla de su conversión y dice que había momentos en que se sentía tan atormentado que sentía que el infierno lo iba a tragar. Dice que casi olía el fuego y el azufre, como si en el infierno hubiera fuego y azufre. Pero ¿lo olía realmente? ¿Olía el azufre del infierno? Hay creyentes, no todos los creyentes llegamos a ser convertidos de la misma manera. Hay creyentes que llegamos a ser convertidos en medio de muchos conflictos mentales. Yo les he contado que por aquellas fechas, cuando yo llegué a ser convertido, yo pensé como que me estaba volviendo loco. Tenía yo unos pensamientos y decía, bueno, yo no pensaba antes así. ¿Cómo es que ahora pienso así? O sea, Dios estaba obrando en mi mente. Me estaba dando ideas, pensamientos nuevos que yo antes nunca había tenido. Hay personas que nunca han creído en Dios, que nunca han buscado a Dios y que de repente sufren un accidente muy grave, y Dios les da una fuerte sacudida. Dios les hace entender que están en peligro. Sienten esas personas que Dios les habla. Dicen, no, Dios me está hablando, Dios quiere algo conmigo. Sienten que Dios les habla de manera personal. Pero desgraciadamente muchas de esas personas no llegan a ser salvas. Que aunque Dios les hable tan fuertemente, no llegan a ser salvas. Hemos hablado, por ejemplo, que en Estados Unidos hay clubes de divorciadas. Mujeres que no eran cristianas, que se divorciaron y que después del divorcio quedaron tan traumadas que empiezan a leer la Biblia y se asocian, se reúnen con otras divorciadas y hablan de sus experiencias. Yo no dudo que Dios pueda usar un divorcio para sacudir a una mujer y que luego esa mujer llegue a ser convertida. Yo no dudo eso. Pero esos clubes de divorciadas, no creo que todas sean convertidas. Yo creo que alguna que otra tal vez. Pero si Dios nos salva, sea a través de un accidente o de un divorcio o de una crisis muy fuerte, si Dios nos salva haciéndonos sufrir, pues qué bueno que nos haga sufrir. El asunto es que nos salve. Hay personas que no pueden ver su pecado simplemente porque nunca han sufrido. Todo lo tienen, siempre están sanos, están contentos, tienen dinero, no tienen problemas. Esas personas que nunca tienen problemas difícilmente van a ser salvas. Es necesario, somos tan necios, es necesario que Dios nos apriete así duro el zapato para
para que veamos nuestro pecado. Hay divorciados, hay divorciadas que están enojados con Dios. ¿Por qué me pasó esto a mí? Personas que se casaron, pues pensando que les iba a ir bien en su matrimonio, pero les fue mal. ¿Quedan resentidos con Dios? Dios habla de muchas maneras. Pero a ese niño que tenía 4 años y que supuestamente fue al cielo, Dios no le habló a él. Créanlo, no le habló. No hay turismo celestial. Hay personas que dicen, no, yo vi a Cristo que me hablaba, lo vi vestido de blanco, que me decía ven. ¿Pero vieron a Cristo realmente? Tomás no quería creer que Cristo hubiera resucitado. Pero ¿se acuerdan que después se le apareció? Se le apareció a Pedro y le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Vean, bienaventurados, dichosos los que no vieron y creyeron. ¿Por qué somos bienaventurados los que no vimos a Cristo y creímos en Cristo? ¿Por qué? Somos bienaventurados porque Dios hizo que creyéramos en Cristo. O sea, que si Cristo no hubiera hecho que creyéramos en Él, nosotros nunca hubiéramos creído en Él. Nadie nace creyendo en Dios. Nadie nace creyendo en Cristo. Nadie. Hay hombres que desde chicos, mujeres que desde chicas, pues les gusta persinarse, les gusta ir a la iglesia, comprar sus veladoras, rezar el rosario. ¿Creen en Dios? No. El otro día me decía un hombre, no, si yo no soy malo, dice. Yo me persino todos los días, dice, y voy a misa cada 8 días. Le digo, ¿no sabe usted que persinarse es pecado? Dice, ¿qué? Le digo, ir a misa es pecado. Dice, ¿pero cómo? Ellos creen que están haciendo un bien al persinarse, creen que está haciendo un bien al ir a misa y están pecando. ¡Wow! ¡Qué engañoso es el corazón! Si nosotros hemos creído en Cristo, es porque Dios hizo que creyéramos en Cristo. Por eso somos bienaventurados. La fe no viene por los ojos. ¿Cuántos vieron predicar a Cristo? ¿Cuántos lo oyeron predicar, lo vieron hacer milagros y ni así creyeron? Yo tengo un primo que dice que fue con su esposa a escuchar a un sacerdote que hablaba en Monte María, acá por Atizapán de Zaragoza. Y dice que vio a Cristo en las nubes. Dice que la forma del rostro de Cristo se formó en las nubes. Y luego se lo contó a su esposa. Ay, dice, yo creí que yo era la única. Entonces los dos vieron a Cristo. ¿Y de qué le sirvió? ¿De qué le sirvió eso? Los milagros no fueron diseñados para producir fe. Dios permite que haya milagros mentirosos. Vean, en algunas religiones pentecostales han habido milagros mentirosos. En la Iglesia Católica han existido milagros mentirosos. El Señor de Chalma, en la Basílica de Guadalupe, existen los milagros mentirosos. Ahora, ¿qué quiere decir milagros mentirosos? ¿Que no existen esos milagros? Sí, sí existen. Hay católicos que han sanado del cáncer. Hay católicos que han sanado de la gangrena. Hay católicos que han sanado de la leucemia. Pero ellos van a dejarle su milagro de oro a la Virgen de San Juan de los Lagos, al Señor de Chalma, a la Virgen de Guadalupe. ¿Pueden hacer milagros ellos? No. El único que hace milagros es Dios. Si tú sanaste fue porque Dios tuvo misericordia de ti. Pero esos milagros se llaman mentirosos no porque no existan, sí existen. Son mentirosos porque engañan a la gente, le mienten. Esos milagros, en lugar de acercarlos a Dios, los alejan. En lugar de agradecerle a Dios, le agradecen al ídolo. Por eso se llaman milagros mentirosos. Hubo personas que sanaron de alguna enfermedad cuando alguien puso sus manos en ellas.
Se admiran del sanador, idolatran al sanador, pero no a Cristo. Estos que dicen haber ido al cielo unos minutos, ¿dejaron su pecado? Porque si fueron al cielo realmente, y luego a fin de cuentas no dejaron su pecado, entonces ¿qué sirvió? ¿Se convirtieron? Ese niño que dice que fue al cielo y que vio a Dios, ¿le sirvió a él eso? ¿A sus papás le sirvió eso? Los que leyeron ese libro, ¿recibieron un beneficio? Supongamos, Lázaro quería que alguien viniera a la tierra a hablarle a sus hermanos, y que Dios le hubiera dicho a Lázaro, ¿sabes qué? No, al rico, que le hubiera dicho al rico, ¿sabes qué? Ve tú, te doy permiso que vayas a la tierra, ve y háblales a tus hermanos. ¿Se hubieran convencido viéndolo? Nadie se convence por ver resucitado a un muerto, nadie. La salvación es por medio de la fe. Así fue en el Antiguo Testamento y así es ahora. No hay otra forma de salvación, es por la fe en lo que está escrito. Si tú no crees en lo que está escrito, no hay otra forma en la que puedas creer. Otra cosa, no es en sí la Biblia la que salva a una persona, porque hubo personas, acuérdense, que estudiaron la Biblia toda su vida y nunca fueron salvas. ¿De qué les sirvió leer la Biblia toda la vida? Muchas personas tal vez leen la Biblia 2 horas diarias o hasta más, y eso no garantiza que van a ser convertidas. ¿Qué les va a decir Cristo a muchos de esos? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No predicábamos la palabra? ¿Y ahora nos vas a mandar al infierno? ¿Cuántas personas engañadas, autoengañadas, que creen que van rumbo al cielo y que terminarán en el infierno? Los engañan sus pastores, los engaña su propio corazón. Hermanos, la fe es un don de Dios. Si ustedes han creído es porque Dios les dio la fe para creer en Él. No hay de otra. Jacob y Esaú eran hermanos. Tuvieron la misma madre, tuvieron la misma educación. ¿Por qué uno fue salvo y el otro no? Porque Dios le dio la fe a Jacob y a Esaú no se la dio. Porque Jacob era escogido y Esaú no. Dios nos convence de pecado por medio de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace ver que estamos mal, que estamos en peligro. El Espíritu Santo nos hace caer de rodillas pidiendo misericordia. ¿Ustedes han caído de rodillas pidiendo misericordia? Si el Espíritu Santo no nos convence de pecado, ningún predicador lo hará. Los milagros no nos convencen de pecado, los sueños, las visiones no convencen a nadie. ¿Se acuerdan ustedes que Pedro, Jacobo y Juan vieron a Cristo transfigurado? Lo vieron hablando con Elías y con Moisés. Se espantaron. Ahí estaban, sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. Su rostro brillaba, resplandecía. Estaban desde lejos viéndolos, bien espantados. ¿Qué espectáculo ha de haber sido eso? Vean en Mateo 17. Mateo 17:1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor.
esto que vieron Pedro, Jacobo y Juan fue sorprendente, fue increíble. Pero comparen esto que estamos leyendo aquí con lo que dice Pedro mismo en su segunda epístola. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, artificiales, no engañosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Vean, ¿de qué está hablando? Habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre gloria, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Es lo que acabamos de leer en Mateo. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Vean, ahora sigan leyendo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga a vuestros corazones. Vean lo que dice Pedro en el versículo 19. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es? Es esta, lo que está aquí escrito. O sea, yo vi a Cristo transfigurado y vi a Moisés y a Elías. Dice, pero esto es más seguro que haberlos visto. O sea, yo los vi, pero no por eso, por el hecho de yo haberlos visto, ustedes me van a creer. Esto es más seguro que el hecho de que yo lo haya visto. Vamos a suponer que alguno de ustedes dudan de que lo que aquí se predica sea la verdad. Alguno de ustedes tal vez piense que nosotros somos unos mentirosos, que buscamos algo personal al venir aquí a predicar, y que estamos engañados, somos farsantes, mentirosos. Y que yo para convencerlos le dijera a ustedes, ¿sabes una cosa? Yo vi a Cristo. Yo estuve cerca de él, yo platiqué con él, yo lo toqué, yo vi las huellas de sus cicatrices en sus manos. ¿Ustedes me creerían? ¿Ustedes me creerían? Porque yo se los estoy diciendo, no. Si no creen lo que les estamos diciendo de la palabra, aunque yo viera a Cristo, no me lo creerían de todas maneras. Vean otra vez el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Vean, si ustedes están atentos a la lectura, Dios los iluminará para que entiendan. Lo que ustedes no han entendido a través de la predicación, ustedes pueden entenderlo cuando están leyendo. Ustedes pueden ser salvos, si no a través de la predicación, pueden ser salvos a través de la lectura. El asunto es que ustedes lean y que le piden a Dios iluminación para que les ayude a entender lo que están leyendo. Esto es más seguro que las palabras que les pueda decir cualquier persona. Si Pedro dice, vean, que él vio a Cristo, yo no tengo por qué dudarlo, porque Pedro era un apóstol inspirado. Si Pedro me dice, yo vi a Cristo, lo creo. Pero si Dios me habla a mí a través de su palabra, con más razón lo voy a creer. O sea, yo le voy a creer más a Dios que a Pedro. A lo mejor Pedro estaba medio alucinado, se tomó unos hongos alucinantes y dice que vio a Cristo. Supongamos que yo quiero convencer a alguien de que vi a Cristo y que efectivamente lo vi, que yo fuera como Pablo al tercer cielo y que viera a Cristo y que llevara yo mi celular y que le dijera, Señor, ¿me dejas tomar una selfie contigo? Aquí tengo la foto donde estoy con Cristo, aquí está, mira, aquí está en mi celular, ¿quieres verla? Si me vieran con Cristo, entonces sí me creerían, ni así me creerían. Es que con la inteligencia artificial se puede hacer cada cosa, no me van a creer.
que aunque no existiera la inteligencia artificial, de todos modos no me creerían. Dice Pedro que debemos estar atentos a las Escrituras. ¿Qué quiere decir estar atentos? O sea, quiere decir no leer de manera superficial, de leer al aventón, leer porque ya tiene sueño. No, leer esperando encontrar la voluntad de Dios y pidiéndole que te ayude a ponerla por obra, pidiéndole que te hable a ti personalmente. Es bueno leer buenos libros cristianos, pero es mejor leer la palabra de Dios. Nada como la palabra de Dios. Si alguno de ustedes no cree ser salvo, si alguno de ustedes duda de su salvación, no deje de leer. Al contrario, tal vez necesitas leer más. En el momento menos pensado, el lucero de la mañana, como dice Pedro, resplandecerá en tu corazón. Hay personas que han sido salvas 20 años después de que empezaron a leer la Biblia. Si no has sido salvo, no te desanimes, sigue leyendo. Las experiencias tal vez sean dudosas, discutibles, pero la palabra de Dios es absolutamente confiable. Esos que dicen que han tenido sueños, los que dicen que han tenido visiones, ¿eso les ha conducido a la fe y al arrepentimiento? Si no dejan el pecado, entonces ¿de qué sirve que los sueños que han tenido? Esas personas que dicen que han tenido experiencias cercanas a la muerte, lo que dicen no coincide con las Escrituras. ¿Qué quiere decir? Que están mintiendo. Es más, algunos dicen haber tenido experiencias espirituales, ¿y qué creen que dicen? ¿Que todos iremos al cielo? El Papa Francisco dijo eso en una ocasión, todos iremos al cielo. Era universalista, ahora ya entiende que no todos. Ahora ya saben en dónde está él. Lo que la Biblia dice es muy diferente a lo que dicen esos libros que les mencioné. Ninguno de esos libros es cristológico. O sea, un libro, un verdadero libro cristiano, le da la gloria a Cristo. Le reconoce como el único Salvador, el único medio para que seamos salvos. Cristo es el único camino al cielo. El Papa Francisco no creía eso. El Papa Francisco creía que cualquier camino es bueno. Decía, no, los musulmanes también pueden ser salvos y los budistas también. Los libros del Corán y esos otros libros falsos no le dan la gloria a Dios. Entonces, hermanos, no necesitamos que un niño de 4 años nos diga que fue al cielo. Ni tampoco necesitamos que un hombre fue al infierno. Ese hombre que escribió ese libro de 23 minutos en el infierno, lo más seguro es que terminará en el infierno. ¿Ustedes leyeron alguna vez donde la Divina Comedia, donde Dante habla del infierno? Dante escribió cosas terribles acerca del infierno. ¿Y saben una cosa? Se quedó corto. Ahora Dante está ahí. Dante nunca fue cristiano. Vean Lucas, en el capítulo 16, Lucas 16, 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió y también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Vean, aquí habla que el rico estaba en tormentos. Y al final del 24, vean, porque estoy atormentado en esta llama, dice, al final del 24, está hablando el rico, porque estoy atormentado en esta llama. Y en el 25 al final, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Vean, el rico, mientras estuvo en este mundo, todo lo tenía, no carecía de nada,
Dice que hacía banquetes cada rato. Tendría mucho dinero, porque hacer banquetes cada rato pues cuesta mucho dinero. Pero este hombre en el infierno tenía puros tormentos. En el infierno no tenía ningún gozo, ninguna alegría, ningún momento de placer, ningún momento de paz. En cambio, el mendigo Lázaro, que en este mundo casi no tuvo nada, en el cielo lo tenía todo. Porque dice, este es consolado. Tú eres atormentado y él es consolado. En los últimos años de su vida, Lázaro sufrió mucho. Supongo que no tenía familia y por eso viviría en la calle, yo no lo sé. Pero ahora es consolado a él. Imagínense, hermanos, un creyente que sufrió muchos años, porque ha habido creyentes que han sufrido muchos años. En el cielo ya no va a haber ningún sufrimiento, ningún achaque, ninguna enfermedad. Los creyentes iremos a disfrutar de un lugar de gozo, de paz, de santidad absoluta. En el cielo seremos librados de todo pecado. En el cielo ya no vamos a tener ningún mal pensamiento, ya no vamos a tener necesidades, carencias. En el cielo ya no va a haber pobreza. Seremos librados de los hombres malvados, de su oposición, de las burlas, de las persecuciones, de sus mentiras, de sus tranzas. Seremos librados de toda incapacidad física y aún mental. En el cielo ya no va a haber el Alzheimer, ni el Parkinson. Seremos librados en el cielo de toda posible pérdida. Aquí todo lo vamos perdiendo poco a poco. Este niño que fue al cielo dice que vio a Dios como un anciano. ¿Ustedes creen que Dios en el cielo está como un anciano? En la Iglesia Católica pintan a Dios Padre con barba blanca, al Hijo lo pintan con barba negra y al Espíritu Santo como una paloma. Pero eso no puede ser así. Así lo pintan, pero no puede ser así. Si Dios tiene barbas blancas, quiere decir que ya está viejo el pobre y que ya pronto se va a morir. ¿Cómo es eso? No puede ser. En el cielo, yo el otro día mencionaba en una predicación, no sé si ustedes la escucharon, no vamos a ver creyentes de diferentes edades. O sea, un creyente que se ve como de 80 años, otro de 60, otro de 30, otro de 20, no. Allá todos vamos a estar parejos. Porque si hubiera creyentes de 20 años, al rato ya tienen 30 y al rato ya tienen 40, pues al rato se mueren. No, en el cielo nadie va a morir. Entonces todos en el cielo vamos a ser de una edad parecida o igual. ¿Cómo será eso? Yo no lo entiendo, no lo puedo. O sea, en el cielo nadie crece. Nadie crece. En el cielo vamos a disfrutar de todo lo bueno. Vamos a disfrutar de Cristo. Vamos a tenerlo siempre cerca. Siempre veremos su sonrisa. Podremos hablar con Él. Vamos a ser perfectos entonces. Por eso no vamos a estar tristes. En el cielo no vamos a llorar. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Fue Dios quien puso la eternidad en nuestros corazones, como dice Salomón en Eclesiastés. Este mundo no llena al creyente. Este mundo no nos satisface. Sí, nos gusta tener dinero, comer bien, pero todo esto se va a acabar. Todo lo que tenemos aquí es pasajero. Al rato nos vamos a morir todos. Los hombres ricos, Antonio Aguilar, tuvo todo lo que se le antojó, pero él sentía que algo le faltaba. Todos los millonarios sienten que algo les falta. Dios hizo nuestro corazón para Él, y si Él no lo llena, nada lo va a llenar. Este mundo no puede llenar el corazón de un creyente. Si a un inconverso tratamos de convencerlo de que existe el cielo, ¿cómo lo vamos a convencer? Si a un inconverso lo tratamos de convencer de que Dios existe, ¿cómo lo vamos a convencer?
Si le tratamos de explicar a un sordo que una sinfonía de Mozart es preciosa, ¿cómo lo vamos a convencer? Es sordo. ¿Cómo le vamos a explicar a un ciego de un cuadro precioso de Rembrandt o de la hermosura de un paisaje? Imagínense, hermanos, que un día estaremos en el cielo, que en el caso de algunos de nosotros tal vez nos falte poco, muy poco. Imagínense que existiera el túnel del tiempo y que pudiéramos regresar al siglo X, al siglo XI, al siglo XII, la Edad Media, y que le dijéramos a una persona que iba a llegar el día en que se iba a inventar los celulares y que íbamos a poder hablar los que estamos en América con los que están en China, con los que están en Rusia, que íbamos a poder volar en un avión a 1000 kilómetros por hora. ¿Ustedes creen que lo iban a creer? No podrían creer eso. ¿Cómo podemos convencer a un inconverso que Dios existe? Muchos creyeron en el cielo a su manera. Los musulmanes creen en el cielo a su manera. Nada bíblico. Los socialistas trataron de implantar un cielo en este mundo. Los socialistas, los comunistas, querían establecer una sociedad donde no existiera la gente pobre. No viera que gente rica y gente pobre, no, que todos sean parejos, para que no haya pleitos, porque se pelea la gente, porque unos son ricos y otros pobres. Un mundo donde todos fuéramos iguales. En el cielo, escuchen, en el cielo no todos vamos a ser iguales. No. En el cielo habrá creyentes que den órdenes a otros creyentes. Habrá creyentes que vamos a obedecer a otros creyentes. Vamos a trabajar. No vamos a ser iguales todos. O sea, esos que han querido hacer un mundo aquí donde todos seamos iguales, pues eso es absurdo. Dicen los falsos testigos de Jehová que solamente 144,000 personas van a ir al cielo. ¿De dónde sacaron eso? Ni entienden. La Biblia dice que habrá millones de creyentes en el cielo, millones. Hay algunos que no creen en el infierno, pero hay otros que sí. Hay inconversos que creen que existe el infierno. Hubo un filósofo que dijo, el infierno son los demás. Escuché uno que dijo, el infierno es mi suegra. El infierno es un peligro real, como todo peligro. Nosotros hablamos del infierno y dicen, no, es que ustedes quieren espantar a la gente. Si alguno se espanta oyendo hablar del infierno, qué bueno que se espante, pero pues Dios quiere usar ese espanto para conducirle a Cristo. ¿De qué sirve que te espantes si no crees en Él ni le obedeces? Ustedes que no creen que existe Dios, ni el cielo ni el infierno, pedimos a Dios que los convenza de eso, que los convenza de su pecado, que los convenza de que hay un Salvador. Acuérdense, la palabra evangelio quiere decir buenas noticias. ¿Por qué buenas noticias? Las buenas noticias consisten en que Cristo pagó por nuestros pecados. Y que si Cristo pagó, ustedes ya no tendrán que pagar. Por eso la salvación es gratis, porque Cristo ya pagó. Si tú crees en Cristo y le obedeces, tú ya no vas a pagar. Pero si no crees en Cristo ni le obedeces, tú pagarás. Y no te va a alcanzar el dinero. Si no crees que Cristo murió por los pecadores, no irás al cielo. Si mueres sin creer en Cristo, te espera lo mismo que al rico, lo mismo que a Antonio Aguilar, lo mismo que a Vicente Fernández, lo mismo que a Juan Gabriel. Dios nos está preparando una de dos, para que vayamos al cielo, o te estás preparando para ir al infierno. Si no te acercas a Dios, si no le obedeces, tú te estás preparando para ir al infierno. Y no digas que no vas al cielo porque no quiso Dios escogerte, porque no quiso Dios que fueras salvo. No. Si tú no te acercas a Dios, te acercas al infierno. Si no quieres ser salvo, no vas a ser salvo. Una de dos.
O estamos siendo preparados para el cielo o estamos siendo preparados para el infierno, no hay de otra. Está escrito que en el cielo no va a entrar ninguna sucia, ninguna cosa sucia. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Padre, bendice tu palabra. Oh Dios, que sea eficaz. Tú puedes hacer que lleve fruto. Pon tu temor en nosotros, Padre, para que tú seas nuestro gozo y nuestra alegría, para que mortifiquemos nuestro pecado, para que seamos limpiados de todos nuestros ídolos, para que seamos lo que tú quieres que seamos. Bendice este grupo, Padre, bendice esta iglesia, y haz que lleve mucho fruto porque Cristo lo merece. En su nombre te lo pedimos. Amén.